El 11 de febrero de 2026, un aspirante a diputado que vivía en el municipio de Itumbiara, ubicado en el estado de Goiás, Brasil, posteó fotos mientras realizaba sus tareas como administrador municipal, pero además, el hombre publicó videos junto a sus dos hijos, de 12 y 8 años, donde se les podía ver felices en su compañía. Por la noche, cenaron junto a sus padres el hombre, quienes notaron que su hijo estaba mostrando un cariño especial hacia los pequeños. Al concluir la reunión, el sujeto pasó por una gasolinera y compró 4 bidones. El empleado que lo atendió aseguró que se veía nervioso y aturdido. Nuevamente camino a su casa, el hombre intentó llamar a la madre de sus hijos en varias ocasiones y le dejó un mensaje donde decía que su vida se convertiría en un infierno. Durante la madrugada, publicó en su cuenta de Instagram una carta donde parecía confesar un crimen que aún no había cometido. El posteo fue borrado posteriormente y cerraba con la frase: "Perdónenme por lo que pasó hoy. Fue exactamente lo último que esperaba en la vida y en mi vida. Que Dios esté con todos ustedes". Yo soy Emanuel Castelar y esto es El Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Sara Tinoco Araujo y Tales Naves Alves Machado contrajeron matrimonio en algún momento de la década de 2010 en el municipio de Itumbiara, al sur del estado de Goiás, Brasil. Ella era hija de Dione Araujo, un político influyente en la región, y además trabajaba en el sector empresarial de aquel estado, además de las tiendas inmobiliarias Famobase. En el sector administrativo, todo esto la llevó a convertirse en una personalidad respetada en Itumbiara. Tales, por su parte, tenía una licenciatura en Ingeniería Agrónoma y otra en Administración Pública. Durante al menos 10 años, trabajó como gerente del Shopping Center Plaza y como agricultor. Fruto del matrimonio entre Sara y Tales, nacieron 2 hijos, Miguel y Vinicio Araujo Machado, puertas afuera del hogar, que compartían en el lujoso departamento, ubicado en el condominio Paraíso. Parecían ser la familia perfecta. En 2021, el padre de Sara se convirtió en el alcalde de Itumbiara por el partido Unión Brasil y nombró a Tales secretario de municipio, uno de los 3 puestos más importantes de la ciudad. Este gesto hacia su yerno generó una gran polémica, ya que según el decreto número 7203, está prohibido el nombramiento, contratación o designación de familiares para cargos de confianza. Sin embargo, lo cierto es que existen excepciones para algunos casos, como el de secretario, por lo que técnicamente, Dione no había hecho nada malo. A partir de entonces, Tales comenzó a recibir un salario mensual de alrededor de 19.000 reales brasileños, por lo que los miembros de partidos opositores comenzaron a criticarlo. Señalaron que su carrera política había sido una burda demostración de nepotismo. No obstante, los simpatizantes del partido Unión Brasil veían a Tales como una promesa de la política y destacaban la buena relación que parecía tener con su esposa e hijos. En las imágenes de las redes sociales del matrimonio, se les podía ver junto a los niños, siempre rodeados de sus seres queridos y con una gran sonrisa. Tales también había publicado fotografías donde se podía ver un viaje que había hecho con su familia para ver la nieve, haciendo diversas actividades como pasear a caballo, esquiar y visitar un campo. Pero en algún momento, aquella bella dinámica familiar se truncó. Llegado el año 2025, Sara trabajaba aún en el sector empresarial y había empezado a manejar un kiosco de la marca cosméticos We Pink, propiedad de la influencer Virginia Fonseca.
ubicado en el Center Plaza. Tales, por su parte, continuaba trabajando en la administración municipal, actuando como intermediario con los concejales y coordinando las acciones del ayuntamiento, pero no le quedaba mucho tiempo allí, ya que Dione, que había sido reelegido como alcalde de Itumbiara en 2024, lo había propuesto para que fuera precandidato a diputado estatal para las siguientes elecciones. Estaba comprometido a hacer todo lo posible para impulsar la carrera de su yerno, aunque la situación familiar estaba lejos de ser la ideal. Según testimonios posteriores de otros familiares, en diciembre de 2025, Tales y Sara se divorciaron, aunque él no aceptaba la realidad y fingía que seguían juntos. Algunos indican incluso que al comienzo de 2026, la expareja ya tenía la custodia compartida de sus hijos, aunque esto no se confirmó oficialmente. Si bien Sara y Tales no habían hecho público su divorcio, en sus redes sociales, él empezó a publicar imágenes donde se le podía ver solo con sus hijos, junto a frases de amor y cariño. En una publicación del 1 de febrero, Tales escribió: "Otro día feliz a pesar de la derrota, viendo nuestro menengao juntos, siempre agradecido con Dios por la oportunidad de estar con mis pequeños". Tales también usaba sus cuentas para mostrar los trabajos que hacía en la administración municipal y reiterar el compromiso que tenía con los ciudadanos, a quienes juraba proteger. A pesar de la ausencia de su esposa en fotos anteriores, el 8 de febrero, Tales realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Facebook, donde se presentó a sus nuevos seguidores como un marido y padre, que se preocupaba por la gente de Itumbiara, recalcando que había nacido y crecido en aquel municipio. Además, el político señaló que en los próximos posteos daría a conocer más aspectos de su vida privada de cara a la campaña como diputado estatal. Sin embargo, lo siguiente que publicó fue algo completamente perturbador. Durante la siguiente semana, según declaraciones de familiares, Miguel y Benicio, de 12 y 8 años respectivamente, estuvieron con su padre porque era su cumpleaños, y le dieron cartas donde lo describían como el mejor papá del mundo. La mañana del miércoles 11 de febrero, Tales asistió a varios eventos de gobierno como funcionario municipal, según una declaración posterior de César Pereira, secretario municipal de Medio Ambiente, compañero y amigo del político. Tales no tuvo ningún comportamiento que él pudiera considerar extraño durante aquel día. Al caer la tarde, Tales regresó a casa para pasar tiempo con sus hijos y luego los llevó a una clase de artes marciales. Allí filmó a su hijo mayor entrenando mientras que el menor aparecía junto a él sentado en su regazo mientras dibujaba. Al publicar el video en sus redes sociales, Tales escribió: "Que Dios siempre bendiga a mis hijos. Papá los quiere mucho". Durante la noche, el sujeto llamó a sus padres para preguntar si podía ir con sus hijos a cenar con ellos, y la reunión se desarrolló con normalidad, aunque hubo algo en medio que cambió por completo el ánimo de Tales. Según reconstrucciones posteriores del caso, el político había contratado a un detective privado para seguir a Sara y averiguar si tenía una relación con otro hombre, aunque algunos familiares afirman que la pareja ya estaba separada en ese entonces. Según investigaciones posteriores, aquella noche, este detective le habría enviado a Tales un video en el que Sara aparecía con uno de sus vecinos del condominio, llamado Jonathan Ribeiro da Silva. Este hombre no solo era casado y padre de 2 hijos, sino que presuntamente mantenía una relación de amistad con Tales. En las grabaciones enviadas por el detective privado, se podía ver a Sara y a Jonathan en un restaurante de Sao Paulo, caminando de la mano y besándose en público. Todo indica que después de la cena con los abuelos, Tales regresó con sus hijos a su casa ubicada en el condominio Paraíso y escribió lo que se convertiría en el titular de todos los medios de Brasil al día siguiente. El político publicó una especie de carta de despedida en su cuenta de Instagram, donde revelaba que su matrimonio estaba pasando por un mal momento.
Concretamente aseguró que durante los 15 años que él y su esposa habían estado juntos, intentó mantener la mejor armonía y el mayor respeto posible. Según el político, él había tratado de hablar la situación con su esposa, pero ella no había querido poner nada de su parte para solucionar los problemas maritales. Tales también relató que días atrás, su esposa había partido de Itumbiara hacia Sao Paulo para encontrarse con una persona a quien él describió como descalificada, un pícaro de nuestra ciudad. A partir de entonces, Tales manifestó haber tenido días difíciles porque Sara se mostraba diferente, lo que le hizo desconfiar de ella. Luego, Tales aclaró que ese mismo 11 de febrero había llegado a un límite impensado y que si bien no quería llegar a ese desenlace, Sara no le había dejado otra opción. El político escribió: "Nos vamos, yo y mis hijos, que ahora son ángeles, que inevitablemente vienen conmigo". Aquella frase fue interpretada por todos los que la leyeron como un aviso del crimen que estaba por cometer. Tales también afirmó admirar a su suegro y ser consciente de que no podría perdonarlo por lo que estaba por hacer. También les agradeció a sus padres por todo lo que habían hecho por él. Luego, se dirigió directamente a Sara, diciendo que lo único que quería era la verdad y el respeto que ella no le había dado. Además, pidió perdón a su familia, a quienes lo leyeran, y a Dios, alegando que lo que haría era consecuencia de tener el corazón roto. Con esta carta, Tales no solo daba a entender que iba a asesinar a sus hijos y luego quitarse la vida, sino que además estaba redactada como si el ataque contra ellos ya hubiese ocurrido. Sin embargo, después de publicar la carta en su cuenta de Instagram, Tales le envió un mensaje a Sara, diciéndole literalmente lo que iba a hacer. Como ella estaba en Sao Paulo, a 8 horas de distancia por carretera, le pidió a su padre que fuera a la casa a rescatar a sus hijos inmediatamente, pero Dione no llegó a tiempo. El sujeto intentó ponerse en contacto con su yerno, sin tener éxito, mientras iba camino a la casa ubicada en el condominio Paraíso. Cerca de la medianoche, Dione ingresó junto a otros conocidos que habían leído la carta publicada por Tales y corrió hacia la vivienda para ver qué ocurría. Al llegar, en uno de los dormitorios, encontraron al padre y a los 2 niños, que presentaban heridas de bala en la sien y a un costado de la cabeza. Todos los presentes intentaron auxiliar a Miguel y Benicio, pero fue demasiado tarde. Estaban con heridas de gravedad, aunque todavía con pulso. Para ese entonces, los vecinos habían oído las detonaciones y se habían comunicado con la policía. Mientras los menores eran trasladados de urgencia al hospital, los agentes notaron que Tales ya no presentaba signos vitales y que tenía en su pecho una pistola Glock G25 380, que pensaron que debía ser el arma homicida. Como si esto fuera poco, en la misma habitación, los peritos hallaron bidones vacíos de combustible, lo que indicaba que el líquido había sido esparcido en la habitación, probablemente tras el asesinato de los niños y antes del autoatentado del adulto. Algunos medios indican además que en el lugar de los hechos la policía había encontrado una carta de despedida con el mismo contenido que la que Tales había posteado en Instagram antes de fallecer, pero otras fuentes aluden a que la misiva solo fue publicada en línea. El grupo de investigación de homicidios quedó a cargo de la supervisión del caso, mientras que la policía del estado de Goiás abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. Por ese entonces, la única hipótesis que manejaban, con base a la carta publicada en las redes sociales del político, era que había disparado a sus hijos para luego quitarse la vida. Además, los agentes manejaban la teoría de que el móvil de Tales podría haber sido una venganza en contra de su esposa por haberle sido infiel. Aunque cabe recalcar nuevamente que esa información no fue compartida al público debido al estigma social que podría enfrentar la mujer. Al darse a conocer las primeras noticias del caso, la alcaldía de Itumbiara decretó 3 días de luto oficial por el fallecimiento del político, pero pronto la tragedia tomó otra forma
Cuando aparecieron las primeras noticias sobre el estado de los niños, Miguel, que había sido trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho, falleció el mismo día del hallazgo. Por ende, sus restos fueron llevados hacia la casa de su abuelo, donde tuvo lugar un velorio. Luego, fue trasladado en un cortejo fúnebre al que asistió gran parte de la ciudad, ya conmovida por la noticia del brutal ataque. Finalmente, Miguel fue enterrado en el cementerio de la Avenida de Saudade, en presencia de sus familiares, amigos y compañeros de escuela, quienes vistieron camisetas con fotos de él y su hermano en señal de homenaje. Mientras continuaban las investigaciones, Benicio continuaba luchando por su vida en el Hospital Estatal San Marcos, donde estaba internado en estado crítico. Si bien el menor fue sometido a una cirugía para extraerle la bala, no pudo sobreponerse a las lesiones causadas por el arma de fuego y falleció a última hora de la tarde del día siguiente. Y la familia Araujo tuvo que llevar a cabo un segundo funeral, tan solo 2 días después del de Miguel. Nuevamente la ceremonia tuvo lugar en la casa de Dione, con la presencia de familiares, amigos y vecinos, quienes cantaron canciones de despedida para el pequeño. Luego, el cuerpo de Benicio fue trasladado hacia el cementerio de la Avenida de Sauzade, donde fue enterrado junto a su hermano mayor. Sin embargo, no todos los asistentes estaban allí para despedir a los niños. Algunas personas que fueron señaladas en los medios como pertenecientes al entorno cercano de Tales comenzaron a amenazar e insultar a Sara, diciéndole que era la culpable indirecta del crimen. Incluso le gritaron que era una adúltera y aseguraron que si ella no hubiera engañado a Tales, los niños estarían vivos. La mujer tuvo que abandonar el velorio de su propio hijo junto a algunos familiares que la acompañaron. No obstante, muchos medios ya hablaban del móvil como un posible caso de violencia doméstica o vicaria, es decir, aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijas e hijos. El gobernador de Goiás, Ronaldo Cayado, del partido Unión Brasil, declaró que la noticia de un caso de esa índole, especialmente cuando las víctimas son niños, afectaba profundamente a la familia y enlutaba a todo el estado. Si bien Itumbiara se encontraba en estado de shock y la policía civil investigaba el caso como homicidio consumado seguido de una autoprivación de la vida, en las redes sociales el debate acerca de la culpabilidad del crimen se profundizó durante los días posteriores. Algunos internautas apuntaron contra Tales, afirmando que solo porque su mujer lo engañaba, se había creído con el derecho de ultimar a sus 2 hijos. Pero otros usuarios se dedicaron a insultar a Sara, culpándola, al igual que había ocurrido en el funeral, por haberle sido infiel a su marido, y alegando que sin este detonante, Miguel y Benicio estarían vivos. El acoso escaló al punto en que Sara tuvo que poner todas sus redes sociales como privadas. Especialistas en violencia de género señalaron que el caso encajaba en un patrón de violencia vicaria, no solo porque el victimario había usado a sus hijos para vengarse de la madre, sino también porque había logrado dañarla, incluso después del crimen, a través del estigma social. El 16 de febrero, Sara decidió romper el silencio y escribió una carta en la que intentó exponer el inmenso dolor que sentía por el crimen que se había cobrado la vida de Miguel y Benicio. Expresó que había perdido a sus hijos, a su familia y a una parte de sí misma para siempre. Con respecto a la presunta infidelidad, Sara reconoció que había cometido errores en su matrimonio, que habían causado dolor y que nunca deberían haber sucedido. Indicó que cargaría con el peso de sus decisiones y sus consecuencias por el resto de su vida, además de ser consciente de que nada de lo que dijera cambiaría lo sucedido. Sin embargo, recalcó que la tragedia era injustificable y que sus hijos llenos de vida, sueños y amor eran inocentes y no merecían lo que les ocurrió. Luego Sara dijo que Miguel y Benicio eran la luz de sus días y que desde su deceso vivía en la oscuridad de la añoranza y el arrepentimiento. Por último,
La mujer le pidió disculpas tanto a su familia y amigos como a los de su ex esposo, aunque remarcó que su mayor arrepentimiento era para con sus hijos, a quienes amaba. Pero a este testimonio le siguieron dos totalmente opuestos. El 23 de febrero, Dione habló públicamente por primera vez sobre el crimen que su yerno cometió contra sus nietos. En sus redes sociales, el alcalde agradeció las múltiples muestras de solidaridad que había recibido, calificándolas como un abrazo para el alma, una fuerza externa para seguir adelante. Además expresó que la ausencia de Miguel y Benicio era irreparable. Tan solo 2 días después, la madre de Tales brindó su propia declaración a los medios. En lugar de hablar del crimen, la mujer expresó que Sara siempre le había generado desconfianza y que incluso había estado en desacuerdo con que Tales se casara con ella. Agregó que su intuición le había dicho que la relación no le daría jamás estabilidad a su hijo y que le causaría un profundo daño. También indicó que durante los meses previos a la tragedia, que había afectado profundamente la dignidad y la estabilidad de su familia. Por último, la madre de Tales se mostró indignada por las muestras de apoyo que recibía Sara, ya que si bien la mujer enfrentaba el dolor por el deceso de sus hijos, ella también estaba atravesando un duelo por la pérdida del suyo. Tan solo un día después, hubo una noticia que pareció, por un segundo, cambiar todo lo que se había dicho sobre el crimen. El 26 de febrero, los medios reportaron que la investigación podría tener un giro, aunque en realidad lo que publicaban era una hipótesis pericial preliminar. Según algunas investigaciones, la dinámica de los disparos podría no coincidir con un autoatentado directo tras el doble homicidio. Además, el hallazgo de los bidones de gasolina en el lugar indicaba un plan de incendio que no había llegado a ejecutarse, lo que en un principio había desconcertado a los investigadores sobre el orden de las acciones. Si bien la policía investigó al supuesto amante mencionado por Tales en su carta de despedida como presunto autor de los 3 decesos, pronto se descartó cualquier tipo de involucramiento. Además, el 3 de marzo, se reveló a los medios que la policía había descubierto la hora exacta en que Tales recibió las fotos que confirmaban que su esposa tenía un amorío cerca de las 22:30 de la noche de los crímenes. También se supo que poco después el político le había enviado una foto a Sara en la que se veía a sus 2 hijos durmiendo, y a las 23:39 había publicado la carta donde insinuaba que estaba a punto de ultimarlos y quitarse la vida. Aquellas evidencias se sumaron a la carta de despedida y a los mensajes que Tales había enviado a su exesposa, asumiendo el acto. Por ende, la policía descartó por completo las posibilidades de que hubiera habido otra persona en la casa en el momento de los asesinatos. Finalmente, la Policía Civil de Goyas concluyó oficialmente que el caso era un doble homicidio, seguido de una autoprivación de la vida sin intervención de terceros. A la fecha de realización de este video, los investigadores parecen haber atado todos los cabos en el crimen. Recibir las imágenes del viaje que Sara realizó a Sao Paulo, en compañía de otra persona, llevó a Tales a asesinar a sus hijos, en venganza por la traición de su exesposa. La única duda que parece persistente es si el victimario atravesaba problemas psicológicos durante los meses previos al crimen, que podrían haberlo impulsado a actuar con tanta crueldad contra sus propios hijos. Sin embargo, el caso quedará marcado para siempre por la brutalidad en que un hombre consumido por los celos y la traición pensó que lo que estaba haciendo era totalmente válido y era lo correcto. Nuevamente nos hacemos frente a uno de los casos donde las parejas son incapaces de solucionar sus problemas maritales y terminan afectando a terceros. Ninguno de los 2 adultos tiene una justificación para sus acciones. Debemos comprender que un matrimonio conlleva mucha responsabilidad y dedicación emocional, y más cuando hay hijos de por medio, que pueden verse afectados por los problemas que los adultos son incapaces de solucionar.
Les recuerdo que ahora pueden encontrar los episodios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y, por supuesto, en YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, y si tú aún no formas parte de esta comunidad, te hago la cordial invitación a que lo hagas y nos acompañes en este camino. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión, y recuerden, en aquellas noches oscuras, siempre habrá una historia que contar. Buenas noches.